Saludos desde Doctor Excel. Mi nombre es Borglon y en esta ocasión vamos a desmenuzar la función DIASEM, que como veremos no es más que una variación, bastante útil por cierto, de la función residuo. Bien, vamos a partir de una serie de días de la semana y su correspondiente fecha. Es decir, tenemos la fecha de 27 de enero de 2020, que sabemos que es lunes. Lo mismo con 28 de enero de 2020, que es martes, miércoles, jueves, etc. Bien, entonces vamos a analizar cómo o qué es y cómo funciona como hemos dicho, la función DIASEM. Bien, para que os hagáis una idea, la función DIASEM no es más que el resto de dividir el número que representa esta fecha, es decir, si yo esta fecha la pongo en tipo numérico, me sale 43.857. Si yo este 43.857 lo divido entre 7 y me quedo con el resto, lo divido entre 7 porque 7 son los días de la semana, voy a obtener un número, un dígito que me va a servir para saber en qué día de la semana estoy. Fijaos, vamos a volver a poner esto como fecha y usando la función residuo vamos a obtener pues un valor, un dígito para cada día de la semana. Esto igual lo ponemos en formato general y lo copiamos hacia abajo y entonces aquí nos queda que el lunes será el día 2, el martes será el día 3, el 4 representará el miércoles, el 5 al jueves, etc. Si comparamos esto con lo que nos da la función DIASEM sin ningún parámetro, es decir, lo que sería con el parámetro 1, vamos a poner DIASEM 1, va a ser lo siguiente, fijaos, DIASEM, selecciono la fecha y ahora le pongo un 1. Como veis, obtengo prácticamente lo mismo que antes, excepto que el sábado de un 0 le ha puesto un 7. Entonces, ¿cómo puedo construir yo una función DIASEM a partir de residuo? Pues simplemente usando la función si. Digo, si residuo es igual a 0, punto y coma 7. Y si no, residuo de 2, punto y coma 7. Cierro y cierro. Copio esta fórmula hacia abajo y como veis el resultado es lo mismo. Bien, con este vídeo lo que quiero que os quede claro es que la función DIASEM lo que hace es calcular el resto de dividir la fecha entre 7 y luego le añade o la modifica un poco dependiendo sobre todo del área geográfica en el que estemos. Ahora os voy a poner el ejemplo del DIASEM con el parámetro 2, que es el que más se utiliza en España, ¿vale? Este sería el que más se utiliza en los países anglosajones, en los que el domingo es el día 1 y el lunes es el segundo día de la semana. Vamos a hacer, como digo, el DIASEM que más se utiliza en España, que es el que tiene el parámetro 2. Entonces yo hago DIASEM, aquí tenemos la fecha, le pongo el parámetro 2 y me queda que el lunes es el día 1, el martes es el día 2 y así hasta que el domingo es el día 7, que ya digo que es lo que más se utiliza en España. Esto sigue siendo un resto, sigue siendo un residuo y vamos a ver cómo lo podemos obtener a partir de eso, de la función residuo. Con esto no os quiero decir que sustituyáis la función DIASEM por la función residuo más algunas otras funciones. No, seguid usando DIASEM. Lo que sí quiero es que tengáis la noción de que DIASEM es un resto. Entonces nos puede ayudar muchísimo a la hora, por ejemplo, de obtener cuántos miércoles hay en un intervalo de fechas dado, o cuántos sábados o cuántos lunes, porque el DIASEM no deja de ser un resto.
Bien, si yo pongo, como hemos hecho antes, residuo de la fecha dividido entre 7, me queda que el lunes va a ser el día 2. Me queda que el lunes va a ser el día 2 y yo quiero que sea el día 1. ¿Qué es lo primero que se me ocurre hacer? Restarle 1. Lo primero que se me ocurre hacer es restarle 1 y arrastrarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Veis que en el sábado obtenemos un -1 y en el domingo obtengo un 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer, por tanto? Usar la función si delante y decir que si residuo es menor o igual a 0, lo que me tiene que hacer a residuo, esto sería residuo -1. Lo que me tiene que hacer al residuo -1 es sumarle 7. Y si no, dejarle como está, como residuo -1. Como veis, esta función ya es un poquillo más grande, un poquillo más complicada, pero responde exactamente a lo que hace la función diasem. Entonces, esta primera parte del vídeo lo que os quiero concienciar es que la función diasem no es más que un resto, no es más que un residuo. Para finalizar el vídeo vamos a revisar los distintos parámetros que tenemos. Entonces, hemos hecho el 1, el 2, aquí tenemos el 3. A continuación, vamos a hacerle más pequeño, vamos a hacerle la anchura de la fila para que sean todas iguales, la anchura de la columna, perdón, como 7, vale, como 7. Entonces aquí lo que yo voy a poner son los parámetros de la función diasem, que son el 1, el 2, el 3 y luego del 11 al 17. Y luego del 11 al 17. 16 y 17. Bien, a la n también la voy a poner el ancho de columna, hemos dicho 7. Entonces, los centros los pongo en negrita y ahora lo que voy a hacer es usar la función diasem. Diasem y digo, ¿qué fecha quiero? Quiero esta fecha. Bien, esa fecha la voy a poner con referencia mixta fijando la B. Ahora veréis por qué. Para lo cual doy al F4 3 veces. Ahora ponemos punto y coma y el parámetro superior, que lo voy a hacer con referencia mixta en el número, en el 1, para lo cual doy 2 veces al F4. Y de esta manera me queda que el lunes es un 0 para el parámetro 3. Si yo esto lo copio hacia la derecha, obtengo que el lunes es un 1 para el parámetro 11, para el parámetro 12 sería un 7, para el parámetro 13 un 6 y bueno, así según lo vais viendo. Si lo copio para los restantes días de la semana, lo que obtengo es esta tabla. Esta tabla vamos a analizarla ahora un poquito, ahora que la ordene. Entonces aquí tengo que para empieza la semana con el parámetro 3 a numerarse en un 0 a partir del lunes. Con el parámetro 11 empieza a numerarse en un 1 a partir del lunes. En el parámetro 12 empieza a numerarse a partir del martes con un 1 y así sucesivamente. El 13 es el miércoles, etc. Bien, hasta aquí lo que os quería comentar acerca de la función diasem y su relación con la función residuo. Si el vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal. Muchas gracias y un saludo a todos.